cualquier duda que tengan, bueno, yo igual voy a estar viendo el chat, ustedes están viendo toda mi pantalla, así que ven absolutamente todo lo que yo hago, ¿ok? Van a estar viendo el chat, ¿cierto? Como también pueden desbloquear su micrófono, ¿cierto? Ningún problema, ¿ok? Chicos, so, in order to start with this, right, today we are going to see nouns, ¿ok? Vamos a ver, ¿cierto?, lo que son los sustantivos, ¿ok? Igual es harta información, ¿ok? Tenemos unit number one, right? Tenemos técnicas de lectura en idioma inglés, ¿cierto? En relación a conceptos de electricidad y electrónica. Ojo, estos conceptos, ¿cierto? De electricidad y electrónica, como bien se señala, ¿cierto? En el título de la unidad, por el momento, ¿cierto? Van entrando conceptos de a poco, ¿ok? Yes, vamos a ir viendo ciertos conceptos, ¿cierto? Y de ahí claramente nos vamos a ir adentrando mucho, mucho más, ¿cierto? A su especialidad, ¿ok? Tenemos sustantivos, ¿cierto? Bueno, para partir, ¿cierto? Esto, chiquillos, es netamente inglés, pero puro, ¿ok? No les voy a mentir, ¿ok? Es muy, muy gramatical, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo explicarlo de la mejor forma. Si hay cualquier duda, por favor, simplemente me avisan, ¿ok? Tenemos entonces, it says the function, always, right? Always the function, right? It says, they serve to name concrete and abstract beings, objects or entities, ¿ok? Ojo, miren esto. It says, they serve to name concrete and abstract beings, ¿cierto? Básicamente nos sirven, ¿cierto?, para nombrar, ¿ok?, sujetos o seres, ¿cierto? Seres, objetos, ¿cierto?, entidades abstractas, ¿cierto?, y concretas también, ¿ok? Claramente vamos a ir delimitando todo un poquito más abajo, ¿ok?, detallando todo. In Spanish, ¿cierto?, en español, they have gender, ¿ok? En español, ¿cierto?, tienen un cierto género, masculino o femenino, ¿cierto? Right? Y claramente esto está ¿cierto?, demarcado por el artículo en sí, ¿ok? Aquí es lo que voy con eso. Miren, dice, in Spanish, they agree in gender, masculine or feminine, right? A number, singular or plural, right? So, para poder ver eso, necesito que claramente, ¿cierto?, todos aquí puedan ver el chat, ¿ok? Todos puedan ver el chat, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, ¿cierto?, un sustantivo. Para mí, por ejemplo, un sustantivo, ¿cierto?, puede ser Samuel, right? Para mí eso es un sustantivo, ¿ok? En inglés, en español, ¿cierto?, donde sea, eso es un sustantivo, ¿ok? Entonces, si digo entonces, Samuel, ¿cierto?, siguiendo claramente lo que acabamos de ver acá, ¿cierto?, they agree in gender, ¿cierto? Entonces, ellos, ¿cierto?, básicamente hacen una diferencia en términos de género, masculino y femenino, ¿cierto? Samuel is masculine, ¿cierto? Es masculino, ¿cierto? Por ende, ¿cierto?, it's masculine and singular, ¿cierto? Es masculino y singular, ¿cierto? Por ende, Samuel, ¿cierto?, que yo sé que es el nombre de un hombre, ¿cierto?, es masculino, ¿cierto?, y es singular. ¿Por qué? Porque solamente uno, ¿cierto? Right? Por otro lado, ¿cierto?, puedo decir exactamente lo mismo, ¿cierto?, con Andrea, ¿cierto? Andrea, right? Andrea, ¿cierto? It's feminine, right? It's feminine, ¿cierto? And singular, right? Feminine and singular, right? Si nos damos cuenta de lo siguiente, Andrea, ¿cierto?, es una mujer, ¿cierto?, y es solamente una, porque eso es lo que me dice acá a mí, ¿cierto? No tenemos, ¿cierto?, aunque en realidad si hubiese ido con ese, tampoco, ¿cierto?, me indica pluralidad, solamente sabemos que es una mujer, por ende es femenino y es singular, ¿cierto? Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Declara género y también declara número, ya sea singular o plural. Quedémonos todavía en los singulares un poquito, ¿ok? Ustedes saben, chiquillos, ¿cierto? Imagino, ¿cierto?, que conocen los pronombres, ¿cierto? Los pronombres en inglés, ¿cierto? Yes or no? Yes. Yes, teacher. Very good, very good. Entonces, ¿ustedes saben, chiquillos, para qué nosotros utilizamos los pronombres? ¿Cuál es el objetivo, en realidad, de un pronombre? Ver si es masculino, femenino o cosa. Ya, puede ser, pero ahí igual me estás dando, ¿cierto?, más que nada como una cierta definición de algunos de ellos, de tres, de hecho. Pero el objetivo, ¿cierto?, prácticamente principal de un pronombre, ¿cierto?, tiene mucho que ver con esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque, mire, si yo pongo el ejemplo, ¿cierto?, de he,
¿cierto? He, ¿cierto? Eso nosotros podemos decir que es masculine, ¿cierto? Masculine, ¿cierto? And singular. Es masculino y singular, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que he, ¿cierto? Significa en español él, ¿cierto? Y él es o refiere a un hombre, ¿cierto? Y masculino, ¿right? Disculpen, a un hombre y singular, ¿cierto? Porque solamente él, es solamente uno, ¿ok? Por ende, ¿para qué a mí me sirve, ¿cierto? El pronombre. Look. Samuel es igual a he. ¿Por qué? Porque yo con mis pronombres, ¿cierto? Yo puedo reemplazar, ¿cierto? A mi sustantivo, ¿cierto? O a mi sujeto puede ser. Ojo, yo digo sujeto, pero el sujeto es la parte que va antes del verbo en una oración, ¿ok? Pero yo también tengo sustantivos y puedo tener sustantivos, ¿cierto? Después del verbo, o sea, en la parte de objeto, en el complemento, ¿ok? Entonces, el pronombre, ¿cierto? He, en este caso, ¿cierto? El ejemplo nos sirve para reemplazar un sustantivo independientemente del lugar en donde se encuentra en la oración. Ok, profe, pero ¿para qué yo necesito reemplazar, ¿cierto? El nombre de, por ejemplo, de Samuel, ¿cierto? Si yo lo puedo nombrar. Ok, te entiendo. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si en una escritura o al momento de hablar, por ejemplo, ¿cierto? Yo digo, Samuel is 35 years old. Samuel lives with his family. Samuel likes football. Samuel eats pizza. Samuel, si se fijan, yo estoy repitiendo constantemente Samuel, 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 lo cual llega a cansar, ¿ok? Tanto a la persona que habla como a la persona que escucha. Y como en inglés tenemos tantos sinónimos, ¿cierto? Y tantas palabras para un mismo punto, ¿ok? Se utiliza todo esto, ¿cierto? Para no caer en una cierta repetición, ¿ok? Por ende, yo puedo decir, Samuel is 35 years old, right? He likes rock music, he likes football, right? And he lives with his family, ¿ok? Si se dan cuenta, yo nombré una vez a Samuel, porque eventualmente yo necesito saber de quién estoy hablando, ¿cierto? Pero después de eso, ¿cierto? Como yo ya sé de quién estoy hablando, yo simplemente empiezo a reemplazar el sujeto, en este caso, ¿cierto? El sustantivo, lo empiezo a reemplazar con el pronombre que corresponde para ese sujeto, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo con Andrea, ¿cierto? Andrea es igual a she. Nosotros sabemos, ¿cierto? Que Andrea, ¿ok? Es una mujer y es singular. She significa ella en singular. Entonces es exactamente lo mismo. Andrea, por ejemplo, Andrea is 35 years old. Andrea lives with his family, right? Lives with her family, sorry. Andrea loves rock music, for example, ¿cierto? Andrea loves to play soccer. Andrea loves to paint, for example, ¿cierto? Si se dan cuenta, nuevamente estoy repitiendo Andrea, Andrea, Andrea y Andrea, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Andrea is 35 years old. She lives with her family, she loves rock music, she likes to play football, she loves to paint, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hice? Nombré a Andrea en un principio para yo saber de quién estoy hablando, ¿cierto? Luego de eso, simplemente el Andrea lo voy reemplazando por el pronombre que corresponde, ¿cierto? A ella, she, right? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Good, very good. Tenemos entonces, very good. ¿Qué es lo que pasa entonces, chiquillos, por ejemplo, si yo tengo a estos dos individuos, ¿cierto? Samuel y Andrea, ¿cierto? Esto sería igual a he and she. ¿Es lo mismo que he and she? ¿O no? Yes. Sí, profesor. ¿Hay alguien que tenga alguna duda en relación a eso que escribí recién? Que quizás piense que no es así. Profe, es así, pero también puede ser nombrado como ellos, ¿o no? Ya. Ok, Luis. Miren, yo, por ejemplo, yo pienso que no es así. Es más, yo estoy seguro que no es así. ¿Ok? Samuel y Andrea, imposible que sean he and she.
¿ok? Porque como muy bien lo dijo Luis, ¿cierto? En la segunda parte que dijo Luis, que estuvo muy correcto, en ese caso, ¿cierto? Samuel y Andrea son ellos, ¿ok? Yo no hablo aquí, ¿cierto? De dos personas individuales, hablo de ellos directamente. Por ende, Samuel, vamos a escribir en español, y Andrea, ¿cierto? Andrea, ¿cierto? Es igual a ellos, ¿cierto? Porque son ellos, básicamente, ¿cierto? Es como lo mismo que yo les dijera, por ejemplo, ¿cierto? Samuel and I. Samuel y yo. En ese caso, sería, si yo sé que yo soy un hombre y solamente uno, sería he and he. Sería he and he. Sería un nosotros, ¿cierto, Ignacio? Entonces sería Samuel and I. Sería un nosotros, ¿cierto? Y para eso también tenemos pronombre. Para Samuel y Andrea también tenemos pronombre, ¿cierto? Por ende, definamos eso de inmediato, ¿cierto? Para poder seguir con esto, ¿vale? Recordemos, ¿cierto? Que tenemos el I, ¿cierto? Como pronombre, el cual significa yo, ¿cierto? Tenemos el he, ¿cierto? Que ya lo sabemos, que significa él, ¿cierto? Tenemos el she, que significa ella, ¿cierto? El it, ¿alguien me puede decir qué es lo que significa it o a qué refiere? Una cosa. Cosa o animal. Perfecto. It significa eso, básicamente, ¿cierto? ¿Ok? Pero refiere a cosa o animal, singular. ¿Ok? Lo vamos a poner así, ¿vale? Para que no nos confundamos. ¿Right? Cosa o animal, singular. ¿Vale? Seguimos con you, ¿cierto? ¿Qué es lo que significaba el you, chicos? Tú o ustedes, si no me equivoco. Perfecto. Tenemos, ¿cierto? Que es tú o ustedes, ¿cierto? You. El we ya lo vimos, ¿cierto? Que significa nosotros, ¿cierto? Y el they, ¿cierto? Ojo, el they es el que significa ellos, pero también significa ellas, ¿cierto? Y también significa esos, y también significa esas. ¿Ok? Tiene sus 4 significados. En realidad son 2 solamente, pero claramente cambia de género. ¿Ok? Entonces, en este caso, Samuel and I, ¿cierto? Digamos ustedes, ¿es igual a qué? Si lo puedo reemplazar con un pronombre, Nosotros. Nosotros. ¿ya? ¿Y nosotros cómo se dice en inglés? We. Perfecto, es igual a we, ¿cierto? Si digo entonces, Samuel and Andrea, ¿cierto? ¿Es igual a qué? Ellos. They. Ellos, ¿cierto? They, very good, very good. Entonces, un ejemplo más, si yo les digo, por ejemplo, the dog. ¿The dog es igual a qué? El perro. ¿Ok? ¿Y es igual a qué? ¿A qué pronombre lo podría reemplazar? It. Perfecto, it, ¿cierto? ¿Y the dogs es igual a qué? ¿Qué pronombre lo puede reemplazar? They. Perfecto, ¿por qué they? Porque es mucho perro. Per- Perros. Perfecto, perfecto, porque en este caso, ¿cierto? Tenemos the dogs, ¿cierto? Los perros, 2 o más, pueden ser 2, 3, 4, 100 millones, miles de millones, ¿cierto? Siguen siendo esos, ¿ok? Ojo, miren, tenemos acá que el it, ¿cierto? Yo les dije que significaba eso, a cosa o animal en singular. Si se fijan más acá abajo, tenemos el they, que es ellos, ellas, ¿cierto? Esos y esas. En esta parte, ¿cierto? De esos es el plural del it, ¿ok? Por ende, si tenemos 2 cosas o más, podemos reemplazarlas por they, o si tenemos 2 animales o más, los podemos reemplazar también por they. Por ende, the dogs, sorry, no sé qué dice. The dogs, ¿cierto? Viene siendo they. Es igual a they, ¿vale? Yes. Hasta aquí todo bien, ¿cierto, chicos? Yes, Sí, teacher. profesor. Very good. Super. Genial. So, let's continue with this. ¿Ok? Continuamos con esto. Recordemos, ¿cierto? Que nos decía el tema del género, ¿cierto? Del número, de la cantidad, singular, plural, ¿cierto? Y un montón de cosas que fue lo que vimos recién. ¿Ok? Tenemos ahora ciertos ejemplos. Pero ojo, miren, dice, they agree in gender and number, ¿cierto? Ellos están de acuerdo, ¿cierto? En número y, disculpen, género y número, ¿cierto? Con el artículo y el adjetivo que lo acompaña. ¿Ok? Ok, aquí estamos hablando in Spanish, en español.
¿cierto? El, la, los, las, ¿cierto? En este caso yo, por ejemplo, tengo the pretty house, ¿cierto? The pretty house, ¿ok? La casa bonita, ¿right? En este caso estamos hablando, ¿cierto? Que en español nosotros definimos esto como un género femenino, ¿ok? Porque dice la casa bonita, ¿cierto? ¿Right? Como también, ¿cierto? Yo estoy diciendo acá que básicamente the pretty house, ¿cierto? La casa bonita, ¿ok? ¿Dónde está en esta parte en inglés the pretty house el sustantivo? ¿Cuál es el noun en ese caso? The pretty. Después, The pretty. ¿Esa es? Sería el de. No, no, ojo, take a look. Escúchenme mi pregunta. ¿Cuál es el sustantivo en eso que está demarcado azul? El La sustantivo. casa. La casa, House. ¿cierto, Luis? Sí, la casa viene siendo el sustantivo. ¿Ok? La casa. Ojo, pretty, ¿cierto? Que es bonita. ¿Ok? Tenemos la traducción acá abajo, la interpretación acá abajo, ¿cierto? Pretty es bonita, ¿cierto? Por ende, pretty ya no es un sustantivo. Pretty es un adjetivo. ¿Ok? Es un adjetivo. ¿Vale? Por ende tenemos el artículo, la, de, pretty, ¿cierto? Que es bonita, que es adjetivo. House, que es casa, ¿cierto? Que es el sustantivo. Ojo, recuerden, nosotros los sustantivos, ¿cierto? Los ocupamos, ¿cierto? Como sustantivos, disculpen, los adjetivos, ¿cierto? Como pretty o bonita, ¿cierto? En español. En inglés lo ocupamos al igual que en español, ¿cierto? Para poder calificar una persona, objeto, animal, cosa, ¿cierto? Cualquier cosa que nosotros encontremos, ¿cierto? Lo podemos calificar, ¿cierto? Con un adjetivo, ¿ok? Son adjetivos calificativos, ¿ok? Básicamente, ¿right? Entonces, en este caso yo digo que es bonita. Yo puedo decir que es chica, yo puedo decir que es fea, yo puedo decir que es vieja, yo puedo decir que es grande, yo puedo decir que es nueva, que es moderna, ¿cierto? Tengo un millón de cosas que yo puedo decir, un millón de cosas con las cuales, o millones de adjetivos con los cuales yo puedo calificar un sustantivo, ¿ok? Ahora, otra cosa, the pretty house, ¿cierto? Una de las cosas más importantes que yo les dije, chiquillos, en la clase anterior, ¿ok? Es básicamente que nosotros, ¿cierto? Es muy importante y muy bueno que nosotros podamos interpretar y no traducir. Si yo traduzco de forma literal, aquí dice la bonita casa, ¿cierto? Lo cual para mí, sinceramente, no tiene mucho sentido, ¿ok? Porque yo en español digo la casa bonita. Entonces, ¿por qué yo en inglés escribo aquí al revés? ¿A alguien se le ocurre quizás? ¿Es por el orden? El orden de la oración, El profe. adjetivo, lo... Perfecto. Perfecto, es por el orden. ¿Alguien me habló por ahí y me dijo, profe, need something? ¿No? Efectivamente, es por el orden. Nosotros en inglés, chicos, a diferencia del español, ¿ok? Nosotros el orden, ¿cierto? El adjetivo siempre va a ir antes del sustantivo. ¿Por qué? Porque el adjetivo va a calificar el sustantivo, ¿ok? En español no digo que el adjetivo haga lo contrario, hace exactamente lo mismo, ¿ok? Exactamente lo mismo, pero va en otro orden simplemente. Va primero el sustantivo y luego va el adjetivo, ¿ok? En inglés es al revés. Primero adjetivo, después sustantivo, ¿ok? Ojo. Por eso les digo que la interpretación es lo mejor que podemos hacer. The pretty house, la casa bonita, no la bonita casa, ¿ok? Yo simplemente estoy interpretando esto y acá abajo está todo interpretado en relación a lo que dice acá arriba, ¿ok? Entonces, no es que en inglés hablemos al revés, no, simplemente es otro orden de palabras nada más, ¿ok? So, veamos la siguiente, que dice the red car, ¿cierto? Díganme en esta parte, chiquillos, ¿qué es lo que nosotros, dónde está el sustantivo acá, en la oración the red car? Car. Car. Perfecto, ¿cierto? Es car, es auto, ¿cierto? Entonces, red, ¿qué es lo que viene siendo? adjetivo. Adjetivo. ¿Cierto? Perfecto. ¿Y de? El artículo. El artículo, ¿cierto? Perfecto. Artículo, adjetivo, sustantivo, ¿cierto? El auto rojo. No es el rojo auto. Ojo, miren acá. Aquí, ¿cierto? Le estamos dando una connotación masculina. ¿Ok? Masculina. The millionary houses, sorry. The millionary houses. ¿Qué tenemos acá? Dígame, millionary. ¿Qué es millionary? Adjective. Es un adjective, right? Perfecto. Perfecto. Houses. Substantive.
sustantivo, ¿cierto? Que viene siendo el noun. Y the viene siendo El artículo. el artículo, perfecto. Y dice las casas millonarias, ¿cierto? Las casas millonarias. Por otro lado tenemos, ¿cierto? The expensive cars, que tenemos, ¿cierto? Que cars viene siendo Sustantivo. sustantivo, ¿cierto? Expensive viene siendo Adjetivo. adjetivo, ¿cierto? Bien, y the viene siendo Artículo. perfecto, el artículo, ¿cierto? Los autos costosos, ¿cierto? O los autos caros, básicamente, ¿cierto? Como nosotros lo decimos también acá, ¿ok? So, difficult, easy, difícil, sencillo. Easy teacher. Sí, hasta el momento, Right? profe. Very good, very good. Very, very good. So, tenemos, ¿cierto? También distintos tipos de adjetivos, ¿ok? Como dice aquí el título, ¿cierto? Types, right? In here we have just 4 out of 8, ¿ok? Tenemos acá solamente 4 de 8, ¿ok? Chiquillos, ojo, el 4 de 8 son los más importantes, los que más utilizamos, ¿cierto? Y los que más les van a servir, ¿ok? ¿Para qué nos vamos a llenar con cosas, ¿cierto? Que de repente, sinceramente, no utilizamos, ni yo, porque tampoco se explican mucho, ¿ok? Tenemos 4 tipos, ¿ok? 4 tipos de adjetivos, disculpen, de sustantivos, ¿ok? Concrete nouns, primero, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Los sustantivos, ¿cierto? Básicamente que son como concretos, ¿cierto? Tenemos en este caso, ¿qué es lo que son? ¿Cierto? O cuáles son. They designate beings, ¿cierto? Ellos se designan como seres. Everything that exists, ¿cierto? Cualquier cosa que exista. Gente, animales o personas animales, ¿cierto? And things that already have real or imaginary existence, ¿cierto? O cosas que ya tengan, ¿cierto? Ya tengan una imagen, ¿cierto? Existencial, real, ¿cierto? O claramente, ¿cierto? O algo completamente imaginario, ¿cierto? Algo que quizás no es tan real, por así decirlo. Como por ejemplo, angel or fairy, right? Angel, un ángel, fairy, un hada, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, quizás con el paso de los años, ¿cierto? Y todo el tema quizás religioso, por así decirlo, ¿ok? Si nosotros decimos, ok, voy a pensar en un ángel, quizás a ti se te viene a la cabeza la forma, ¿cierto? Por lo que la sociedad te metió a ti en la cabeza de cómo era un ángel. Es algo imaginario, ¿cierto? Sin claramente faltar a ningún tipo de religión, pero es algo que lo más probable, ¿cierto? Que el 99% de las personas no haya visto nunca en su vida. Entonces podemos hablar de que estamos hablando de una existencia imaginaria, ¿ok? Angel. Pero nosotros al nombrar la palabra, quizás nuestra cabeza hace, ¿cierto?, una imagen mental de lo que es un ángel, ¿ok? Lo mismo, exactamente lo mismo con fairy, con el hada o un hada, ¿cierto? También, ¿cierto? Ya sea quizás por alguna película, ¿cierto? Cuando vimos cuando éramos chicos, ¿cierto? O algo, ¿cierto? A nosotros si decimos hada, ¿cierto? Se nos viene, ¿cierto? La imagen también, ¿cierto? Nosotros generamos solos, la imagen de un hada en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros también creemos conocer, ¿ok? Muy distinto, por ejemplo, ¿cierto? A un concepto, ¿cierto? A cualquier concepto. Fe, por ejemplo. Uno no se imagina a una persona con un letrero que diga fe, ¿cierto? Porque uno sabe también que eso es un concepto. Tampoco es que uno se imagine la iglesia, o se imagina a Dios, o se imagina alguna otra cosa. No, estamos hablando del concepto fe, básicamente, ¿cierto? Es algo que tú no te puedes imaginar, lo cual es completamente contrario a esto, ¿ok? A los sustantivos más concretos, ¿ok? Por ende, en este caso, ¿cierto? Ellos se designan, ¿cierto? Los sustantivos concretos con cosas que es absolutamente todo lo que existe, ¿ok? Todo lo que existe, ¿ok? Y lo que tú también tengas, ¿cierto? En una imagen mental, ¿cierto? Ya sea algo imaginario o algo real, ¿ok? Básicamente.
yo te digo, por ejemplo, imagínate, no sé, pues un ejemplo súper burdo, chiquillo, imagina el celular, ¿cierto? A ti a la cabeza se te viene la imagen de un teléfono, ¿cierto? Quizás el que tú tienes, el que más utilizas, o el que más te gusta, o el que te gustaría tener, ¿cierto? Pero la imagen de celular o de un teléfono se te viene a la cabeza, ¿cierto? Pasa lo mismo con Ángel, pasa lo mismo con Ada, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, pero no pasa, por ejemplo, con conceptos, ¿ok? Porque los conceptos no hay una forma, ¿cierto?, de ese concepto. A eso es lo que refiero, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, teacher. Sí, profesor. Very good, very good. In terms of proper nouns, ¿cierto? En términos de sustantivos propios, ¿cierto? It says, they are always written in capital letters, ¿cierto? Ellos siempre se escriben en mayúsculas, ¿cierto? Siempre se escriben en mayúsculas. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, nombres de personas, de instituciones, de marcas, por ejemplo, ¿cierto? Si, a ver, chiquillos, miren, es súper sencillo. Si yo, por ejemplo, les digo, let's go to Jumbo, right? Lo más probable, ¿cierto?, es que el gringo, ¿cierto?, o el anglosajón, lea esta palabra Jumbo, ¿cierto?, sin la J mayúscula, sin saber lo que es un Jumbo, ¿cierto?, sin saber la existencia de este elefante, ¿cierto?, y no va a saber de qué estoy hablando, right? Ahora, muy distinto. Si yo le digo, let's go to Jumbo, right, con el más se me pasó, ¿ok? Con la J mayúscula, él ya sabe, ¿cierto?, que eso es una institución. Algo debe ser, ¿cierto? Pero ya tiene quizás una noción de que algo es, de que es una institución, de que quizás es un edificio, ¿cierto? No sabe aún que es un supermercado, por ejemplo. Pero él sabe, ¿cierto?, de que yo estoy hablando de alguna entidad, ¿ok? Ahora, si yo soy más directo, ¿cierto?, o más detallado, y le digo, let's go to Jumbo to buy some beers, ¿cierto? Si le digo, vamos al Jumbo a comprar unas cervezas, perfectamente, este tipo sabe que el Jumbo, ¿cierto? Esto, aunque no lo haya puesto con comillas, ¿cierto? O es una botillería o es un supermercado. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Dónde más voy a encontrar cerveza? Right? Let's go to Jumbo. Right? Profesor, Dígame, Rocío. ¿puede poner un poquito más al lado la conversación suya para ver la pantalla? Ahí, gracias. No problem. So, es por eso, ¿cierto?, que es tan importante el tema de las capital letters, ¿cierto? Tan sencillo como esto. Por ejemplo, hello, I am going to visit Pamela, ¿cierto? Hola, voy a visitar a Pamela. Pamela es un nombre propio, un sustantivo propio. Tiene que estar con mayúscula. ¿Ok? Tiene que estar con mayúscula. ¿Vale? Al igual, ¿cierto?, como nosotros nos enseñaron, ¿cierto?, que la primera letra, ¿cierto?, cuando éramos chicos, la primera letra de cuando nosotros comencemos a escribir, ¿cierto?, tiene que estar en mayúscula. Perfecto. Mantenga eso, pero también sustantivos propios, como por ejemplo, George Washington, que son personas conocidas, o William, la persona de un nombre cualquiera. Easter Island, ¿cierto? Easter Island, que es Isla de Pascua. The Beatles, right? Lamborghini. Amazon en Moscow, right? Son proper nouns. Cualquier país. Chile, ¿cierto? Brasil, Argentina, right? Perú, right? Nombres propios. Independiente del lugar en el cual vayan en la oración, tiene que ir con su primera letra mayúscula. ¿Vale? Para que quede muy, muy, muy claro. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Todo Sí, bien. profe. Teacher. Very good, very good. So, if we continue, we have common nouns, ¿cierto? Que básicamente esto es como algo ya un poco más general, chicos, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Los sustantivos más comunes, ¿cierto? It says that they indicate all the beings and objects of the same class. Ojo, esto es muy importante. Ellos indican, ¿cierto?, a todos los seres y objetos de la misma clase, o sea, en un grupo, ¿ok? Or species, o especies, ¿cierto? Si hablamos de animales. In addition to naming them, ¿cierto? En adición, ¿cierto?, a nombrarlos, they give ideas of their characteristics, ¿cierto? Ellos dan ideas de sus características. Por ejemplo, table or dog. Right?
Entonces, en términos de common noun, ¿cierto? Pensemos siempre, 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 chicos, que nosotros en este caso, ¿cierto? Los sustantivos concretos, ¿cierto? Aquí tenemos people, animals, ¿cierto? Y ojo, pero acá aparecí con dog, y por lo que yo sé, dog es un animal, ¿cierto? Ojo, acá hablamos, ¿cierto? De básicamente grupos, no algo en específico. ¿Ok? De grupos. ¿Dudas, chicos, hasta el momento? Sí, profe, todo bien. Qué bueno. So, in terms of abstract nouns, ¿cierto? En términos de sustantivos abstractos, ¿cierto? It says that they refer to ideas or concepts, ¿ok? Ellos refieren a ideas o conceptos. Ojo, ideas o conceptos. Nada que a nosotros nos dé una imagen mental. Cuidado con eso. Belief, creencia, dream, sueño, justice, justicia, truth, verdad, faith, fe, liberty, libertad, knowledge, ¿cierto? Conocimiento, information, información, culture, cultura, dedication, dedicación. Es muy distinto que yo diga, por ejemplo, la palabra cultura, que se te viene de la cabeza, nada. Pero ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, de la cultura maya, por ejemplo? ¿Cierto? A ti se te viene al tiro, ¿cierto? Una persona tipo maya, ¿cierto? Algo por el estilo, ¿ok? Se te hace una imagen mental. Pero en términos de cultura, como concepto, no deberías imaginarte nada, porque esto es un concepto. Quizás te puedes imaginar la palabra escrita en la cabeza. O sea, me refiero a la palabra así como en tu mente, cultura, y listo, ¿ok? Nada más que eso, ¿ok? Por ende, cuando hablamos de abstract nouns, ¿cierto? De sustantivos abstractos, básicamente nosotros nos referimos a ideas y conceptos, ¿ok? Nada más que eso. So, chicos, ¿hay alguien que esté copiando esto para quizás avanzar? O si no, si alguien está copiando, doy un par de minutos, no hay problema. Profe, una consulta. ¿Mm? Esta diapositiva que usted está pasando, esta PPT, ¿usted la va a subir a la ambiente de aprendizaje o al Teams? No, es que este es el PDF del libro, y el libro ya está en sistema. Ah, ya vale. Sí, es el libro, mister, mire. Básicamente es el libro, si no, estoy simplemente el PDF yendo hacia abajo. Ok, profe, vale. Ok, súper. Chicos, ¿continuamos entonces? Sí, profe. Very good, let's continue so, right? Por ende, tenemos lo siguiente. Chicos, miren, tenemos esta actividad, y al menos terminando esta actividad vamos a terminar por el día de hoy, porque después se nos viene un adjetivo y no es necesario por hoy día, ¿vale? Dice, exercise, underline and classify nouns, ¿ok? Vamos a subrayarlo, ¿cierto? Lo voy a subrayar yo, ¿ok? Yes, lo voy a subrayar yo. Y vamos a ir definiendo, ¿cierto? Básicamente, qué tipo de sustantivos son, ¿ok? Yes? So, let's start with the first one, friends, amigos. Wait a second. Dame un segundo. Ok, friends. Right? Friends. Vamos aquí, ¿no es cierto? Con friends, que son amigos. Si yo voy a subir un poquito, ¿cierto? Amigos. ¿Dónde usted, cierto, lo pondría? ¿O cómo lo calificaría? ¿Como un sustantivo concreto, uno propio, común, abstracto? Como concreto, Como concreto lo definiría, ¿por qué? porque entran las personas ahí. Ya, perfecto. Perfecto, very good. Yo quizás un grupo común.
Ok, como common, como grupos, ¿cierto? Common. Very good. Very good. ¿Alguien más por ahí que quizás quiera dar su opinión? No. En este caso, friends es concreto, como bien decía Rocío. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto? Nosotros hablamos de people, right? De people, de gente, de personas en general. Independiente que tengamos un grupo, acá hablamos, ¿cierto? De grupos de alguna clase, ¿cierto? O especie, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? No refiriéndonos al humano, básicamente. ¿Ok? Yes? Very good. Concrete, number one, ¿cierto? El uno es concrete. Very good. Tenemos grandma. Grandma, en este caso. ¿Cuál creen ustedes que vendría siendo grandma? Un sustantivo propio. ¿Propio? No, propio no es. Concreto. Concreto. Grandma, yes, very good. Muy bien, grandma es concreto. ¿Por qué? Porque si yo le digo abuela, usted se imagina a su abuela, ¿cierto? Es algo básicamente, ¿cierto? Que tiene una perspectiva real, ¿cierto? En su cabeza. ¿Ok? Very good. Very nice. Excelente. Ignacio, ¿me está diciendo algo? ¿No era propio? No, propio no es. No, propio no es. No, no. A menos que sea el nombre de tu abuela, en ese caso. O de la abuela, por ejemplo. Right? En este caso, chicos, money. ¿Qué pasa aquí con money? Dinero. Ojo. ¿Común? ¿Sorry? ¿Podría ser common noun? No. Actually, no. ¿Por qué? Mire, Sergio. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Lo que son bills, que son billetes, coins, que son monedas, ¿cierto? Money es un concepto. Porque es un concepto. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, yo puedo contar los billetes, yo puedo contar las monedas, ¿cierto? Pero yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. ¿Por qué? Porque dinero es un concepto. Por ende, si es un concepto, ¿qué es lo que sería? Abstracto. Abstracto. Very good, Camilo. Muy bien. Sería abstract noun, right? Sería un abstract noun. Very good. Tenemos también lo que es un newspaper. Newspaper. ¿Qué vendría siendo el newspaper acá, chicos? Común. Newspaper, ¿qué es lo que vendría siendo? Diario. Concreto. Yes, pero sería un sustantivo. Abstracto. Abstracto. ¿Por qué? El diario. Information. Sí, sí, está bien, lo entiendo. Pero, ojo, ahí refiere al abstracto a ideas y conceptos. El diario es algo físico. Sería un pronombre común. ¿Común? Excelente, Camilo. Es común. Ojo, puede diferir entre concreto y común también. ¿Ok? Puede diferir bastante de eso. ¿Vale? De hecho, hay muchos los cuales difieren de lo mismo, entre común y concreto. ¿Vale? Pero sí, ambos están bastante bien. Común, yo la verdad es que lo posicionaría más en común. ¿Por qué? Porque no hablamos, ¿cierto?, de uno en específico, sino que hablamos, ¿cierto?, básicamente de algo que de la misma clase, ¿cierto?, como de un grupo determinado. ¿Ok? Un diario, básicamente. Puede ser cualquiera. ¿Ok? Tenemos chairs, sillas. Común. Abstract. Puede ser concreto, no, abstracto no es un concepto. Puede ser común y concreto también. Ojo, lo acabamos de decir, ¿vale? Común y concreto pueden ser, ¿vale? Chairs. Chairs, tables, por ejemplo, ¿cierto? Sillas, mesas, ¿ok? Desks, por ejemplo, ¿cierto? Escritorios, ¿ok? And things like that, right? Ancient, que es viejo, ¿cierto? No, a ver, ojo, viejo, ¿cierto? No de una persona, ¿ok? Puede utilizar también para personas, la verdad, ¿cierto? Pero más que nada a las personas por un tema más de respeto, ¿cierto? Se le dice old people, ¿cierto? Pero ancient, claro, es como viejo, antiguo, ¿cierto? Refiere de repente a cosas.
Pero ojo, Abstracto. viejo, es abstracto, perfecto, porque sigue siendo un concepto. ¿Ok? Sigue siendo un concepto. Very good. Sweetness. Sweetness. ¿Qué es lo que es sweetness? Chicos. Dulzura. Perfecto. Dulzura, dulzor, ¿cierto? Very good. Very good. Sweetness. Sweetness. Entonces, ¿qué es lo que es sweetness? ¿Dónde vendría cayendo acá? Común. Abstracto. Abstracto, ¿cierto? Abstracto. Es abstracto. Es un concepto. ¿Ok? Aquí sí que a mí quizás me van a pillar. Electromagnetism, electromagnetismo, Es abstracto. ¿ya? ¿Es abstracto? Abstracto. Very good, es abstracto. Ok, very nice. ¿Por qué es abstracto? Porque es quizás un proceso, no es una máquina, no es algo tangible, por así decirlo. Porque es un concepto. Perfecto, perfecto, very good, very good. So tenemos George Ohm. Propio. ¿Por qué? ¿Quién es George Ohm? Nombre. Una persona. Una persona. ¿Ya? Pero, ¿quién es? El que creó la ley de Ohm también podría ser propia. Ok. Ok, entonces me dicen que es una persona. Entonces, si es una persona, tiene que ser propio, proper nouns. ¿Cierto? George Ohm. Chiquillos, no les voy a mentir. Lo acabo de buscar. No tenía idea que era George Ohm. Ok, está completamente fuera de mi expertise. George Simon Ohm was a German physicist and mathematician. As a school teacher, Ohm began his research with the new electrochemical cell invented by Italian scientist Alessandro Volta. Sigo sin entender. Ok, es una persona, ¿cierto?, de la ley de Ohm, bien importante, very good, súper bien. Eso ustedes lo tienen que saber al revés del derecho, ¿ok? Peace, continuamos con peace. ¿Qué vendría siendo peace? Abstracto. Abstracto, ¿cierto? Paz es un concepto, very good. Suspicious. Abstracto. ¿Qué significa suspicious? ¿Saben ustedes o no? Suspicacia. Perfecto, suspicaz, ¿cierto? Desconfiado, de repente también depende del contexto. Very good. Por ende sería abstracto, ¿cierto? Very nice. Tenemos triangle. Abstracto. No. No, triangle is not an abstract. Es común. Sí, es común, como también es concreto. ¿Ok? Very good. Excelente. Excelente, excelente. Chicos, ¿qué significa BlackBerry? ¿Qué es BlackBerry? La marca de celulares. Ya. Buen nombre, Ya sí. uno propio. Ok. Ok. Very good. Very good. ¿Saben qué es lo que más es BlackBerry? Que yo creo que estaba por lo que les voy a decir yo, la marca de teléfono, Mira. pero si lo ven por el contexto de la marca de teléfono, perfecto, es propio. Por otro lado, chicos, por otro lado, BlackBerry es, ¿saben lo que es? ¿Significa? Una mora parece. Mora. Mora. La fruta, ¿cierto, Carlos? La fruta, mora, ¿ok? ¿Y saben por qué el teléfono se llama BlackBerry? ¿Por qué? Si se fijan, la mora, ¿cierto?, tiene como estos gajos, o la parte de afuera, ¿cierto?, tiene una cierta textura, ¿cierto?, y cierta forma, que son como círculos no muy perfectos, ¿cierto? Y las teclas del BlackBerry es prácticamente lo mismo. Es como tener una mora estirada. Right? Very good. Very nice. Tenemos thought. Profe, una consulta. En ese caso, BlackBerry se refiere al celular porque está con mayúscula o no me equivoco. O sea, Mira, Luis, perdón, sería fruta si estuviera con minúscula. ya, mira, te entendí cortado, pero creo que entendí todo lo que me dijiste. Mira, está con mayúscula primero, ¿cierto? No porque sea una marca, sino que porque todas empiezan, ¿cierto?, con mayúscula, ¿ok? Porque es parte del libro, ¿vale? Aquí no se hizo la definición de esto porque no lo hice yo, lo hizo otra profesora,
¿Ok? Perfecto. Vale. Si lo ves por el lado, ¿cierto?, del celular, claramente es propio, ¿cierto? Claramente es propio porque es una marca, básicamente, ¿cierto? Si lo ves por el tema de la fruta, ¿cierto? BlackBerry debiese ser concrete, ¿ok? Porque tú te imaginas eso y existe completamente, ¿ok? Completamente, ¿vale? No es una Ok. marca, ¿cierto? En términos de mora, de fruta, ¿ok? Tenemos thought. Thought es pensamiento, ¿ok? ¿Qué sería? Abstracto. Perfecto, Camilo. Abstracto, ¿cierto? Perfecto. Very good. También tenemos hunger in here, ¿cierto? ¿Qué significa hunger? Con hambre. Mira, Hambre, perfecto, ¿cierto? Como la película The Hunger Games, right? Los Juegos del Hambre, right? Very good. Hunger sería entonces Abstracto. abstracto, very good. Muy bien, Rocío, right? Tenemos electromagnetic. Nuevamente aquí me vieron. Electromagnetic. Electromagnético. Abstracto. Abstracto, ok. Very good. No hay una máquina, ¿cierto? No es una máquina, es algo Se puede ver como energía. perfecto, perfecto, muy bien. Tenemos también powder. Powder, ¿qué es lo que es powder? Poder. No, that's powder. polvo. Polvo, very good, Camilo. Powder significa polvo. En ese caso, ¿qué es lo que sería powder? Abstracto. ¿Sería abstracto? No, no es No, un concepto. Tenemos dos Concreto. opciones. Común. Concrete Común. o puede ser common. Ok, puede ser concrete o common, very good. Tenemos United Nations. Refiere a United Nations of America. ¿Okay? A Estados Unidos, refiere a Estados Unidos. ¿Sería entonces? Sería propio. propio. Propio, cierto, proper nouns, very good, excelente, excelente. Wide, que es amplio o ancho, Abstracto. Abstracto. es abstracto, very good, muy bien, ¿cierto? Very good. Y tenemos también la última, ¿cierto? Que es warm. Worm, ¿sabes lo que significa worm? ¿Como gusano? Es un gusano, una lombriz, right? Very good, gusano o lombriz. Nuevamente, caemos en ambas. ¿Cuáles son esas? Concreto o común. Perfecto. Concreto o común. Very good. Excelente. Excelente, excelente, chicos. Very nice. Very, very good. Okay, so wait a second, please, guys. I'm going to stop recording.